igual. El epicóndilo medial, el tubérculo supracondilio medial y el tercer abductor, y hacia el otro lado el supracondilio y el tubérculo supracondilio. Músculos que se insertan en cada uno de ellos: el músculo congilio, los músculos gemelos, ¿sí? El gemelo que era el lateral y el medial, son dos gemelos. El músculo plantar delgado también se inserta en esta porción distal del fémur. Luego tenemos este otro hueso medio triangular, un hueso corto llamado patela también, o rótula. Se va a articular con la tróclea del fémur para formar la articulación de la rodilla. Tiene una cara anterior lisa y una cara posterior con una base anterior y la base. Tiene una caída articular medial y una lateral que es más grande. ¿Dónde se inserta? En la rótula, el ligamento rotuliano, acá, y el tendón del cuádriceps angular. Tibia y peroné. La tibia medial, peroné lateral. La tibia, que es el hueso más robusto del miembro inferior, es ligeramente más voluminoso en su extremidad proximal que en su extremidad distal. Va a articularse, ya saben, con el fémur hacia arriba, hacia el costado con el peroné, y hacia abajo va a formar parte de la montaja tibio-peronea que se articula directamente con el hueso astral. Astral, no es astral, astral. No astral. Astral. ¿Qué puedo escuchar? Astral. Esta tibia, de forma triangular, más voluminosa en su extremidad proximal, con el piso superior que en el inferior. También, al igual que los huesos del antebrazo, tienen sus apófisis, ¿sí? Aquí hacia abajo. La apófisis siempre mira hacia el lado externo del hueso. ¿Okay? Eso te va a ayudar a tener la función anatómica. La apófisis, esta apófisis de acá, tiene que mirar hacia el lado externo del hueso. O sea, si la tibia es un hueso que va en el medio de la pierna, hacia adentro, este cachito de acá, esta apófisis, tiene que ir mirando hacia adentro. ¿Sí? En su extremidad superior o piso superior vamos a presentar también una cara más. La cara superior es medio planada, está revestida por los, ¿cómo se llamaban los filocartílagos? Meniscos, que se llaman de media luna, se llama platillo tibial. ¿Okay? Platillo tibial. Vamos a tener que tiene un cóndilo lateral y un cóndilo medial, que no es tan prominente como los cóndilos del fémur. ¿Sí? Pero se llama cóndilo lateral, cóndilo medial, tiene una tuberosidad, la tuberosidad de la tibia, y un tubérculo pequeño, un tubérculo de guerra. Este de acá es el tubérculo de Germi, está anterior y la tuberosidad. En su vista posterior va a tener una eminencia hacia arriba, que es la eminencia intercondilla, porque dijimos que tenía un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Entonces, hacia arriba, en la parte posterior, vamos a encontrar la eminencia intercondilla. Y una escotadura en donde se va a articular con el hueso lateral, que es el hueso de la tibia, perdón, el peroné, fíbula. Fíbula o peroné. Tiene una cara articular para ese hueso. Está en su cara posterior. Esa es la vista superior de la tibia. Ahí vemos el platillo tibial. ¿Okay? Vamos a encontrar en su cara posterior, su cara anterior, ¿cierto? Vamos a encontrar la escotadura intercondilla. Vamos a encontrar también su espina, en la espina un tubérculo.
en esta porción de la tibia. Vamos a tener que en su tuberosidad va a insertarse el músculo tibial anterior y el ligamento rotuliano, que se llama también la rótula, ¿verdad? También el origen del músculo tibial anterior. En su cóndilo medial, va a estar el músculo semimembranoso. Olviden esos nombres, que van a usarlo todo el tiempo, semimembranoso, semitendinoso, para la formación del pata de ganso, para lomoquillo, donde se inserta en el cóndilo medial de la tibia del semimembranoso. En el cóndilo lateral vamos a tener orígenes de los músculos extensor largo de los dedos, el peroneo largo y el tibial anterior. También en el tubérculo de Kerry hay la inserción del tracto iliotibial y el músculo tibial anterior. En la cara posterior vamos a tener la inserción, como les dije, la articulación con el peroneo. Por encima de eso vamos a encontrar la inserción del músculo biceptural y en el cóndilo medial va a estar la inserción del tendón del semimembranoso. Esta es mejor vista de la canilla para que se vea el tejido tibial, y estos son los fibrocartílagos que tienen forma de semiluna, que son los meniscos, ¿sí? Y los ligamentos que van a representar toda esta articulación. Aquí tenemos los ligamentos cruzados, ¿sí?, de la rodilla. Acá está en flexión, ¿sí? Porque acá estamos viendo la disposición de los cóndilos del fémur. Dice que está en flexión esa rodilla. Solo en flexión podemos ver los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Tenemos la inserción de estos ligamentos cruzados. Posterior. El cuerpo tiene un borde anterior, tiene una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. En el borde anterior, está delimitado acá, es una línea negra roja que se mire. Desde arriba va a empezar desde la zona lateral de la tibia, la tuberosidad de la tibia. Va a tener una forma como de S y se va a ir hacia el lado contralateral, hacia el lado medial. Termina en el mediolo medial, o sea, termina en su extremidad interna. Inserciones musculares va a tener la diáfisis. En la cara lateral va a estar el tibial anterior. Y en la cara medial, quiero que se entienda esta parte. Como la tibia está acá, está en la zona medial de la pierna, ¿sí? O sea, está adentro de la pierna. Pero su cara medial está al medio de los nudocitos, ¿cierto? Y la cara lateral de ese hueso va hacia afuera, hacia la zona donde va la membrana interósea, ¿sí? La articulación con la tibia. Y su cara medial da hacia adentro, ¿sí? Hacia la zona libre, donde no está articulada con el otro hueso. Entonces, por eso es que se ve la apófisis hacia su cara medial, ¿sí? ¿Queda claro? Pese a que es un hueso que va al medio, hacia la cara medial de la pierna. ¿Qué músculos se insertaban? Dije, la parte de la tuberosidad, el semimembranoso. En la parte medial de esta cara va a insertarse el sartorio, el gracil o recto interno y el semitendinoso. ¿Okay? Estos tres forman parte de una estructura ligamentosa que se llama pata de ganso. Cuando les pregunten qué músculos forman la pata de ganso, sartorio, gracil y semitendinoso. ¿Pueden decir recto interno si quieren? En la cara posterior vamos a tener que se inserta el músculo popliteo en la cara medial por encima de la línea del sóleo,
Luego, el músculo sóleo, que está en la inserción de su línea. Por debajo del sóleo vamos a encontrar dos músculos. A medial, el tibial posterior, y hacia el lateral, el flexor largo de los dedos. Y en su epífisis inferior o distal vamos a encontrar la apófisis, ¿no?, que es lo más prominente, que va a ser el medio, que va a formar parte del malleolo medial. Tenemos en el tobillo dos malleolos, el malleolo externo y el malleolo interno, el malleolo lateral, el malleolo medial. Es un huesito que se toca. En la cara posterior vamos a encontrar tres surquitos, por donde van a pasar los tendones de los músculos flexores del pie o de los dedos. El más medial vamos a tener al tendón tibial posterior, luego al tendón flexor largo de los dedos y el flexor lateral, el más lateral, el flexor largo del dedo gordo. ¿Ya? Tres músculos. Y el huesito delgado que está acá, que es el peroné, vamos a tener que va a formar parte, como les dije, de, en gran parte, lo que corresponde a la malleolo externo. ¿Sí? Malleolo externo es el tobillo, lo que tocan ustedes en su huesito. Todos tocaron el tobillo ahí, a ese huesito que se toca ahí prominente, peroné. Netamente peroné. ¿Okay? Hueso largo, delgado, en su extremidad proximal o epífisis proximal, vamos a tener que tiene una cabeza y un cuello. ¿Okay? En su vista anterior se articula el cóndilo lateral para la tibia. ¿Se acuerdan que tiene una superficie articular la tibia? Y el lado lateral del peroné se articula con la tibia. Hacia arriba vamos a encontrar la apófisis estiloides, que está en el vértice de la cabeza. Esta apófisis estiloides nos sirve como inserción del músculo tríceps viral. Por debajo de esta, en la tuberosidad, vamos a encontrar la inserción del músculo peroneo largo. También en la apófisis estiloides vamos a encontrar la inserción del ligamento colateral peroneo, ayuda a articular con la tibia. Y detrás de la apófisis estiloides, de su vista anterior y su vista posterior, detrás de la apófisis estiloides también va a haber la inserción del músculo sóleo. ¿Okay? Sus caras, tienen tres caras y tres bordes, igual que el prismático. En su cara, en el borde anterior, vamos a encontrar la inserción de la membrana interósea. ¿Se acuerdan? Junto con la tibia, acá viene la membrana interósea. Luego tenemos en la cara lateral, en la otra cara, inserción hacia arriba, músculo sóleo en la diáfisis, el músculo peroneo largo, su vestíbulo posterior inferior, y hacia más abajo el peroneo corto. Igual en la cara medial, hacia adentro, junto con el por encima de la membrana interósea van a estar la inserción del extensor largo de los dedos, el tercer peroneo y el largo del dedo gordo. En la cara posterior, vamos a la parte posterior, igual, la inserción del músculo sóleo y el extensor largo del dedo gordo. Y la epífisis distal del peroné, junto con el epífisis distal de la tibia, van a formar esto que está acá, que tiene forma como cuadrilátera y se llama la mortaja tibio-peronea. ¿Okay? La mortaja tibio-peronea es esa articulación que hay entre la tibia y el peroné y el astrato. ¿Okay? Entonces, la mortaja tibio-peronea formada por esos dos huesos en la extremidad distal se articula con el astrato. Lo chaco, pinza el astrato. Como se dan cuenta, el peroné baja, desciende más, es más largo que la tibia en la zona externa de la pierna, o sea, acá. ¿Sí? Por eso lo podemos tocar.
También, este es un corte transversal, podemos ver que el peroné está más hacia atrás que la tibia, ¿sí? Está un poco más hacia atrás que la tibia, no está delante de la tibia. Si recuerdan, se articula en la parte posterior del cóndilo de la tibia. Y bueno, la membrana interosa que ya está más que retomada, la relación de tipo fibrosa, ¿no es cierto? Que se inserta en los bordes enterosos. Huesos del pie. ¿Cuántos huesos del pie tenemos? Igual, ¿no? 6. Igual tenemos solo 14 falanges, porque también en el dedo gordo, en el primer dedo, solo hay 2 falanges. Los demás dedos tienen 3 falanges, como se puede observar en la figura. Los huesos del tarso, ¿okay? Los huesos del tarso, que también son huesos cortos. Los huesos del metatarso, que son 5 huesos largos, igual que los del carpo, su vista lateral, su vista medial. Ahí podemos ver el astrágalo y el calcáneo. El calcáneo es abajo y el astrágalo por el finito. Miren, ¿ven? Se articulan así. El calcáneo abajo, el calcáneo va abajo. No van a poner al revés. El calcáneo va abajo por encima, astrágalo, y el astrágalo es el que se articula con el tibia y peroné. No es el calcáneo. ¿Qué huesos van a conformar los huesos del tarso, los huesos del pie? Hacia arriba dijimos astrágalo, que tiene forma como de una tróclea, por eso se tiene ese movimiento de bisagra que pueden hacer con el pie. Por debajo vamos a encontrar al calcáneo. Por delante del astrágalo va a estar a medial, o sea, mirando hacia el dedo gordo, el navicular. Por delante del navicular vamos a tener a las 3 cuñas o cuneiformes, primera cuña, segunda cuña, tercera cuña o cuneiformes, y hacia el lado lateral, o sea, mirando hacia el dedo meñique, por delante del calcáneo vamos a tener al cuboides. ¿Sí? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quedó claro? Dijimos que eran 7 huesos del tarso. ¿Sí? Ubicación espacial ya se hicieron en su cabeza de cómo están ubicados. Calcáneo abajo, astrágalo adelante, encima. Por delante, mirando hacia el dedo gordo, navicular, hacia adelante las 3 cuñas, y hacia el lateral tenemos al cuboides. ¿Okay? En alguna literatura me parece que en el lugar le llaman escafoides también. En alguna literatura lo he visto, porque se confundían con lo de la mano. Pero que queda para la práctica entonces los huesos del tarso bien estudiados y en su ubicación correcta. ¿Sí? Hay articulaciones especiales acá, sí, la articulación que hay entre el astrágalo con el navicular y el cuboides, la articulación del isfran y la articulación del chopar, que es entre el navicular y las 3 cuñas, es que no me estoy equivocando de ubicación, pero están ahí, la del chopar y la del isfran. Ok, astrágalo, rápido, te veo los tipo lo de la mano. Se articula hacia arriba con tibia y peroné, ¿okay? Hacia arriba tibia y peroné, hacia abajo el calcáneo y hacia adelante su cabeza, porque astrágalo tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo. Hacia adelante de la cabeza se articula con el navicular. También lo conocen como el nombre de talus, el astrágalo. No tiene inserciones musculares, ¿sí? El astrágalo, por fin, dice, no tiene inserciones musculares. Esta es su vista superior y esta es su vista inferior. ¿Okay? Tiene, como les dije, una tróclea astragalina que se articula con la tibia,
y con la garganta de la tróclea se articula también, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de articulación es? ¿Es una tróclea? Y tróclea, ¿sí? Tróclea. Bueno. En la cara inferior, que se articula con el calcáneo, vamos a encontrar tres carillas articulares, una posterior, una media y una anterior. ¿Sí? Y entre la posterior y la media está el surco astragalino, ¿sí? Que se inserta, perdón, acá, no se inserta en un músculo. En la cara medial, que es esta de acá, vamos a tener una forma como de coma y se articula directamente con el malleolo mediano, malleolo interno, que es la tibia. Y en la cara lateral, tiene esa forma ligeramente triangular, se articula con el malleolo lateral, que es el peroneo. Calcáneo. Calcáneo se articula con dos huesos, hacia arriba, astrágalo, y hacia adelante, cuboides. Este es el calcáneo, ¿okay? Este es su vista inferior, visto desde abajo. Aquí tenemos que tiene una apófisis medial y lateral y una tuberosidad del calcáneo. ¿Qué se inserta en el calcáneo? Talón de Aquiles, ¿okay? El ligamento más fuerte, más grande que tenemos en la anatomía es el ligamento de Aquiles, el talón de Aquiles. Entonces se inserta ¿dónde? En la tuberosidad del calcáneo. Entonces, que queda en el borde posterior inferior del calcáneo, atrás, o sea, el talón se inserta abajo. Inserción, su cara media, podemos verla un poco mejor. También se insertan músculos en el calcáneo, sí, acá se insertan. Se inserta el flexor largo del dedo gordo. Inserta. Calcáneo, perdón, está seccionado acá el talón de Aquiles para que se pueda ver dónde se inserta. También se inserta el tibial posterior, el flexor de los dedos y el paquete básico nervioso del tibial posterior que pasa a través de esos ligamentos. ¿Dónde se inserta el talón de Aquiles? Más que el cuboides, ¿okay? Se articula con hacia atrás, calcáneo, hacia la parte, vamos a decirlo así, lateral, con el navicular, hacia adelante y lateral, con la tercera cuña, ¿sí? Con la tercera cuña, primera, segunda, tercera cuña, y hacia adelante se va a articular con los dos últimos metacarpianos. Metatarsiano, ¿okay? Hacia adelante, los dos últimos, cuarto y quinto metatarsiano. Que se inserta en el navicular, en la parte inferior, el tendón largo del peroneo largo y la tuberosidad del el navicular, también llamado escafoides, pues me decía que se parece a un nombre que no puedo intentar recordar de marco y escafoides. Para que no se confundan, también en el pie, si lo leen como escafoides, es el navicular. Hacia arriba, hacia atrás, se articula con el astrágalo, hacia adelante, pero lateralmente con los uñas y hacia el costado con cuboides. ¿Qué más vamos a insertar acá? El músculo tibial posterior. Y las uñas o cuneiformes, ¿okay? La primera, la segunda y la tercera, o
cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral. Se articula hacia atrás con el navicular escafoides, hacia lateral con la cuña intermedia y hacia adelante con el primer y segundo metatarsiano, ¿okay? Con el primer y un cachito del segundo metatarso. La cuña media se articula con el navicular hacia los lados con las cuñas y hacia adelante solo con el segundo metatarsiano. La tercera cuña se articula con el navicular hacia atrás, hacia adelante con el tercer y cuarto metatarsiano, hacia los lados lateral con el cuboide y hacia adelante con la cuña intermedia. Y los metatarsianos bonitos no les van a dar mayor problema. Se insertan músculos, ¿okay? Peroneo largo, peroneo corto y el tercer peroneo. También hay huesos estamoideos, sobre todo en el primer dedo. Inserciones ahí también, igual el peroneo largo y el peroneo corto, el medial largo y el corto externo. Y las falanges, ¿están externos a la de 43, 243, una. 250 era, ¿no? Y bueno, igual, acá solamente la diferencia es que son huesos largos, no son huesos cojos, otra vez, no son huesos cojos largos, pese a que sea la falange chiquita, es largo, viene un epífisis proximal, un corte y un epífisis distal. Se inserta en las falanges, las primeras falanges del primer dedo, los extensores largos del dedo gordo y en el resto el extensor largo propio de los dedos. En la cara plantar igual los flexores y en la cara dorsal de los dedos los extensores y en la cara plantar los flexores. ¿Sí? Tiene que ver con la medida de líneas. ¿Cuánto? Recuperamos el miércoles.